Proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual Convocatoria 2024. Ahora estamos en otro capítulo de Cine y Creatividad Podcast. Estamos con una invitada muy especial. Siempre son invitados especiales porque son excepcionales las venidas de gente a este podcast. Pero en esta temporada quiero hacer algo distinto. Invitar a gente, valga la redundancia. Y en este caso tenemos a una invitada especial que es Ayelen Lonconao Vargas, que es cineasta chileno mapuche. O mapuche, no sé, ya ni me acuerdo, pero que tiene se siente representada y aparte tiene orígenes mapuches, y para el cual, como se va a entender, vamos a hablar sobre cine y audiovisual relacionado con los pueblos originarios en Chile y lo que salga de la conversación también. ¿Cómo estás, Ayelen? Hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Aquí un poco nerviosa por la entrevista, pero bien. Hay que tener confianza, no sé, hay que simplemente dejarse liberar porque igual uno se pone nervioso con esto, pero bueno. Cuéntanos un poco qué haces tú, cómo tu formación, todo lo que tenga que ver con lo que tú crees importante para la conversación de hoy. Bueno, primero que todo, contar que yo me presento como cineasta mapuche chilena. Ha sido un proceso de cómo definirme, y eso es porque vengo de mi papá es chileno, mi mamá es mapuche, y me siento como parte de entre medio de estos dos mundos. Siento que decir que soy cineasta mapuche dejaría al lado una mitad muy importante mía, que es la parte chilena. Bueno, estudié cine en la Universidad de Chile, ingresé en el 2013. Nunca pensé que iba a terminar la carrera. Ingresé más por curiosidad. Inicialmente quería estudiar literatura, contar historias, pero me di cuenta que el cine era una herramienta que me permitía justamente contar todas estas historias con las que yo crecí. Yo vengo del loft de Quechucahuín, de la 9ª región. Ahí viene mi familia materna. Vivía ya mi infancia, desde como los 7 años hasta los 13, como todo el proceso De de la niñez. crecimiento hacia la adolescencia. Como tengo muchos recuerdos de allá. Eh, Nací en Valparaíso, después viví en Papudo, después viví allá en el sur, Tolten, entonces igual he estado moviéndome harto. Bueno, y como te contaba, el hecho de estudiar cine tiene que ver con la necesidad de contar cosas de allá del campo. Dije, sí, me encantaría poder contar sobre las leyendas, hacer cosas como desde esa área y otras más. Claro. Así que egresé el 2020, creo que ahí ya me titulé. Después he estado trabajando con algunos otros proyectos. En mi obra de título se llama Meli, con la cual igual me fue bastante bien. Ganamos un premio en Cine Lebu, Red Fesi ganamos el premio del público, que creo que es uno de los más bonitos premios que uno puede obtener, el reconocimiento del público. Eh, y luego estaba haciendo videos corporativos, como buscando proyectos, y hace poco pude ganarme una beca, la beca Tramas, del Museo de Arte Precolombino, que me permitía hacer otra obra. Pero entre tanto, he estado trabajando, haciendo videos, produciendo, eh, editando, como que siempre estoy relacionada hacia el área. Y tratando de sobrevivir de esto de hacer audiovisual, porque hacer cine es muy difícil sobrevivir, muy, muy difícil. Es verdad, es muy difícil. Te lo digo también de mi parte que he estado entre haciendo cine pero más haciendo cosas corporativas para varios clientes. Y bueno, es como la resistencia no la resistencia de no hacerlo, sino como el arte de resistir, como aguantar a no dejarte caer por esta incertidumbre de lo que es ser audiovisual en Chile. Y eso po, también. Y bueno, creo que una vez me comentaste que estabas haciendo el proyecto que se mostró en el Museo de Precolombino. ¿Es el mismo que dijiste recién ahora? Sí, sí, ese es el proyecto del museo que se estrenó hace poco. Y bueno, hace poco entré a estudiar de nuevo a la universidad, el magíster de documental que hay acá. Como me convalidan un año, como yo estudié acá, me convalidaron un año. Genial.
y ahí estoy con otro proyecto. Entonces a fin de año ya debería estar sacando un cortometraje documental, que es lo que estoy trabajando ahora. Pero sí, como decís tú, es muy difícil convivir con el hacer cine y sobrevivir, así que creo que somos muchos los que tenemos que buscarnos un trabajo. Me he dado cuenta que hay gente que hace muebles, por ejemplo, mientras está a la espera de que llegue otro proyecto, se ganan un proyecto, trabajan, luego vuelven a su empresa, entonces es muy raro encontrarse a alguien que viva 100% del cine. Creo Es que me he verdad. encontrado con gente que vive del cine, pero es profesor también. Pero alguien así que sea solo cineasta es raro, muy difícil. Ujú. Y es muy difícil, sí, yo lo he intentado hacer y es muy complejo. Es muy complejo. Ya. A lo que nos compete, hablemos de Meli. Ya. Cuéntanos cómo fue el proceso de contar esta historia que yo tengo entendido es, por lo que vi en los créditos, por lo que yo me acuerdo. Bueno, más que por los créditos, tú lo hiciste en la universidad y aparte es tu proyecto de título. Cuéntanos cómo fue el proceso de hacer este corto sobre una mujer tiene un llamado a ser, creo que es una machi, ¿cómo se le dice, no? Eso mismo, sí la Sí. ayunté. Bueno, es un proceso fue difícil, fue interesante también, porque claro, al ser hora de título teníamos facilidades para acceder a los equipos de la universidad. Eh, Tratamos de hacer un equipo grande, si te fijas, los créditos son hartas personas, y de los que nos titulábamos ahí éramos solo 4. Entonces, igual fue como empezar a reunir gente que creyera en el proyecto y que nos apañara, porque estábamos, eh, un cortometraje sale mucho dinero. Es verdad. Entonces, hicimos crowdfunding para juntar, los mismos compañeros pusieron sus pasajes, algunos que estaban ahí como por amor al arte, nos apoyaban y aún así pagaron sus pasajes, o sea, fue de mucha colaboración. Eh, Hay escenas que grabamos porque este se grabó en el sur y se grabó en Santiago, tiene Claro. escenas en ambos lugares. Por ejemplo, cuando grabamos en el sur, teníamos unas escenas que eran en el camino, en el campo, y ni siquiera teníamos plata con qué trasladarnos. O sea, como que íbamos a caminar 1 kilómetro con los equipos al hombro y así de apañado estaba el equipo. Y bueno, estaban mis tíos y al final como los mismos tíos nos llevaron en auto, pero fue mucha colaboración, pero estábamos a ese nivel, así como de no tener transporte y decir ya, vamos a la vida. Y bueno, el equipo en sí, el equipo técnico eran la mayoría 90% chileno y algún otro indígena entre medio. Dale. Algunos indígenas que no estaban muy ligados a su territorio, entonces descienden, pero tampoco tienen mucho conocimiento. Entonces, mi rol como dirección, aparte de querer contar la historia, fue tratar de hacer de que este equipo chileno entendiera lo que estábamos contando y poder introducirlos a el sur, que tiene otros ritmos, y los territorios indígenas tienen otras formas, otras dinámicas, que ellos pudieran ingresar de una forma respetuosa. Ujú. Y por otro lado, traducir esta historia indígena, pasarla como a territorio chileno. Y ahí me sentí una especie de puente, entonces hubo harta preparación. Por ejemplo, yo llevé a mi mamá, ya no sé si fueron otras personas, pero mi mamá hizo una charla al equipo completo como para hacerle entender de qué iba la historia, las dinámicas del sur, protocolos sureños, qué esperar, qué no. Eh, Algunos de mis compañeros recuerdo que se sentían un poco incómodos al momento cuando les preguntaban de qué era su proyecto. Pues estaban así, no, es que mira, me contaron, me dijeron, porque les costaba explicar lo que era una machi de forma respetuosa, porque para ellos no tenía, como, no se sentían parte del pueblo mapuche, entonces como que se Mm. complicaban al momento de contar esto que no era propio. Entonces igual en un momento fue empezar a conversar entre todos y decir, bueno, entiendo que ustedes no crean en las machis, por ejemplo, o no crean que esto sea una historia real para ustedes, porque viene de un territorio muy lejano. O sea, nadie de ellos, al parecer, se había atendido con un machi. Pero hay que entender algo, que esta historia es real para un grupo de personas, que es Ujú. justamente para el pueblo mapuche.
Entonces el respeto que se merece esta historia es que es real para este grupo. No es necesario que sea real para ustedes, ¿ya? Pero el respeto que se merece es que es real para estas otras personas. Así que siéntanse con propiedad de poder contar de qué se trata de forma respetuosa. Y eso, entonces llegar allá, tuvimos que ir, fuimos 3 veces si no me equivoco. Esto se grabó en el 2018. Entonces Ujú. el equipo, al menos los directores de departamento, viajamos la mayoría 2, 3 veces al sur, sin contar las pruebas de cámara para que conocieran el entorno, para que pudieran conocer a mi familia que iba a participar y no llegar y grabar, hacer pruebas de vestuario, pero es más que nada para que nosotros pudiéramos entrar, porque yo les decía, yo conozco a mi familia, son mi familia, pero ustedes no son de allá, pues entonces llegar y entrar a grabar, por ejemplo, en la escena que es el fogón, Claro, ese es el sí. fogón de mi tía, entonces igual nos íbamos a meter a su casa. Entonces, como que no es llegar y entrar. Tenemos que hacer ese protocolo de ir, saludar, conocer, eh, ver los tiempos. Los tiempos en el sur son mucho más lentos, así que tienen que ser menos cuadros por día, menos escenas por día. Gestionar la carreta. Nos conseguimos un caballo que no aparece, pero gestionar el caballo. Entonces, igual son hartas cosas en un espacio muy grande en donde no hay Uber. No podéis contratar una empresa de catering. Igual no lo hubiésemos hecho porque no había presupuesto, pero Claro. las facilidades del sur, hay algunas facilidades y otras no tanto. Igual es distinto a grabar en la ciudad a grabar en el sur. Así que eso fue interesante, el equipo igual ahí eh, fue súper respetuoso en tratar de entender de lo que se estaba hablando. Y bueno, después vino el proceso de titulación, que ahí igual fue complejo, porque de hecho lo presentamos y al parecer no gustó tanto la primera vez que lo mostramos y nos dijeron tienes que cambiar esto y hacerlo de nuevo, como no está funcionando el cortometraje. Mm, Y nosotros igual quedamos así como, ¿qué hacemos? Entonces me acuerdo que yo les pregunté a mis compañeros, los que nos titulábamos, que decidieran ellos, porque la verdad yo creía que el corto estaba bien, pero si es que la universidad estaba esperando otra cosa, llegábamos a reprobar con esta obra, no quería que reprobaran por una decisión que tomé yo. claro, sí. Entonces fue como si ustedes quieren que hagamos un corte para la universidad, hagámoslo. Y yo después presentaré este, pero como ahí ellos tienen que decidir. Y ahí el grupo, los 3 chicos dijeron, no, defendamos esto. Defendamos esto porque nosotros sabemos lo que hicimos, sabemos lo que investigamos, lo probamos con gente mapuche, llegó, hay gente que lloró con el cortometraje, entonces que era como, sabemos que lo que estamos contando, sabemos que esto es un puerto profundo. Entonces al final el equipo fue el que dijo, no, vamos con esto. Y ahí nos arriesgamos. Dijimos, Dale. bueno, vamos a ver si nos reprueban, porque la verdad igual complejo, porque ya que no lo hayan entendido fue Hablas de un fuerte. sesgo, de cierta forma, yo creo que no lo hayan entendido, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de los comentarios fue como, oh, qué interesante esto de los mapuches en la ciudad. Fue como, bueno, la mayoría de los mapuches estamos en la ciudad. O sea, al menos un 50%. Claro, Somos sí. muchos en la ciudad. Entonces, es una historia que de hecho aborda el mapuche en la ciudad que se ve esforzado el ver por una cosa espiritual. También, por ejemplo, me acuerdo que había un grado de incomprensión de por qué la protagonista llora al final, porque cuando ella se tiene que devolver al campo, igual lo dice llorando, y la Ujú. familia llora también, porque el proceso del camino que va a iniciar un macho es fuerte, pero también tiene que ver con que cuando hay un indígena que va a la universidad, con lo difícil que es la universidad y con que uno tiene que trabajar, pero en vez de trabajar entra a estudiar, es Ujú. una propuesta, o sea, una apuesta familiar. ¿Ya? O sea, no es como que uno va a estudiar y va solo. O sea, hay un papá, hay una mamá, una familia que está fomentando que esta persona vaya a la universidad y gente indígena que vaya a la universidad igual es difícil. Ujú. No es algo único, pero no es que todos los indígenas vayan a la universidad. Entonces ahí uno de los profesores dijo, pero es que no entiendo por qué si no va a ir a la universidad nomás, pues. Probablemente esa persona descienda de una familia con harto dinero que para ella entrar a la universidad o no, como que está todo Claro, sí, corta. po.
Pero la gente mapuche sí entendía, o la gente indígena en general, porque este cortometraje igual pasó por México y otros territorios, la gente indígena de otros territorios también entendía, y es como, sí, sí Ujú. es difícil. Claro. Con esta escena final del llanto no tiene que ver como, pucha, no voy a poder ir a la universidad, es como, hay un esfuerzo durante años de querer sacar una carrera y de repente se altera todo y hay que retornar al campo. Ujú. Sí, a mí me pasó Y, que... Perdón, dale, sí, dale. dale, no, dale, dale. No, que... No, a ver, ¿cómo lo explico? A mí me pasó que sí lo entendí porque al menos... No es mi caso, porque tal vez pueda tener raíces indígenas en alguna parte de mi árbol genealógico probablemente, pero lo entendí porque me hice el nexo de lo que me han contado de la película Los Domingos, la película española, no sé si la conoces. No, no la vi. Es una película española que, bueno, para los que ya la hayan visto ya, pero lo voy a contar un poco brevemente, es una mujer de una familia que está pasando por un duelo y la niña decide entrar al convento religioso tomando el riesgo de lo que significa alejarse de la familia y tener que, por decirlo así, acercarse a Dios, a la iglesia católica. Entonces, es un riesgo porque uno dice ya, uno que no vive experiencias espirituales, religiosas que impliquen, o de cualquier cultura que impliquen alejarse de un entorno y empezar un viaje que puede que sea fuerte, porque no va a ser lo mismo que antes. Es como un viaje del héroe al final de cuentas. Puede Pero ser. puede ser, pero bueno, como que te noto dubitativa. Cuéntanos qué piensas. Es que claro, siento que al menos Meli, el inicio del viaje del héroe, si es que se le quiere poner esa connotación, ¿cachai? Pero Sí. No, pero creo ¿qué que crees claro, tú? tiene un factor más religioso, más espiritual. Por Claro, ejemplo, este llamado que ella recibe, obviamente no lo va a aceptar. Tiene este encuentro con el espíritu. Entonces sí, tiene características, si es que uno lo quisiera asimilar, al menos en estructura narrativa. Pero al menos claro, Mel y el inicio. No vemos más allá que el llamado. claro. Pero igual es un punto de partida interesante porque es como, yo lo veo de esta forma, yo lo veo como la negación del llamado, pero en cierta forma sí es, bueno, como dices tú, sí tiene sentido que sea el inicio del viaje del héroe, como que me niego al llamado. Es como el primer acto de lo que podría ser una segunda película, pero que por sí este primer acto tiene un arco también. Sí, en un arco. Sí, es interesante eso, es como es cosa de ver esta cosa, este asunto muy llamente y uno independiente que tal vez yo no tengo, como te digo, yo no tengo afinidad con el pueblo mapuche por temas de que no sé si tengo conexión directa, pero uno lo entiende, yo lo entendí igual porque imagínate, a veces uno piensa ya, tomo este desafío, pero implica que tal vez tú no seas el mismo de antes, como eso. Bueno, en el caso, yo creo que la gracia de Meli es que más allá de que yo explique la obra, ¿no? Como la invitación siempre es como poder mostrarla y juntar gente mapuche con gente no mapuche. Claro, Es muy interesante cuando la gente ve la obra y no soy yo como directora la que empieza a explicar, sino más bien aparece alguien mapuche y te explica la película, porque hay harto que es simbólico y ujú. hay hartos datos que no se explican. Por ejemplo, uno que no se explica es que si la persona rechaza este llamado, se enferma, se puede llegar a Ah, morir. ahora entiendo. Entonces, nosotros vemos que Meli cada vez se ve más enferma y más cansada. Uno puede asociarlo a que está más cansada por el colegio o por la universidad en este caso. Pero no, es que se está enfermando porque ya no está retornando ni está cumpliendo con lo que se le exige. Es Y verdad. la persona que tiene el espíritu de Machi no puede no aceptarlo. ¿Ya? Se pueden llegar a morir. Entonces pasan cosas cuando alguien no acepta. Entonces ahí está como el choque donde ella todavía no están seguros que es Machi porque se los dice este espíritu del sueño, pero tienen que volver al campo porque en Santiago no van a encontrar la respuesta. Santiago normalmente se puede llegar a atribuir a esquizofrenia, que hay Claro. muchos casos que se atribuyeron a esquizofrenia cuando son gente que iba a ser Machi. Entonces están todos esos guiños y hay muchos otros, pero es una obra que busca que conversen ambos espacios. O sea, la persona que no entienda o que tenga como yo entendí esto, lo pueda conversar con alguien que sí haya entendido todos los referentes. Entonces, ahí va a pasar que va a aparecer, porque me ha pasado en muestras, en donde lo primero que hago digo ya, ¿qué opinan? ¿Qué quieren decir? Y aparece alguien mapuche y cuenta toda la película y toda la representación y entendió todo. Y la Ujú. gente que es chilena, hay mucha gente chilena que ni siquiera sabe lo que es machi.
Entonces ven la película y creen que se trata de una niña que sueña con su abuela muerta y cuando dicen, no, es que eres machi, dicen, pero espérate, ¿qué es una machi? ¿Qué es esto? ¿De qué me están hablando? Y aparece la abuela al final y la abuela estaba viva, entonces dices como, pero ¿por qué la abuela está viva? No se trataba de la abuela muerta y no agarraron absolutamente nada de la historia. Ujú. Entonces igual es interesante. Y por eso te decía, la gente que es de pueblos originarios a nivel internacional, por ejemplo, los mexicanos, una persona me dijo, sí, esto me recuerda a los chamanes, por ejemplo. Claro. Entonces, como que este llamado ocurre en otras culturas y no es tan extraño. Pero para alguien que viene de los españoles, ¿cachai? Que están más ligados al pensamiento científico, donde la Ujú. espiritualidad está más asociada a la iglesia, ¿cachai? Como igual es raro, porque está como toda la historia de Jesús y Dios, pero está como en una iglesia, pero en la cotidianidad, de repente como que no interactúan. Sí. Es otra forma de creencia, como que ahí ya no logran entenderlo. En ese caso sí yo imagino, a veces yo me lo cuestiono harto que, por ejemplo, hay cosas espirituales que las asociamos fácilmente a la ciencia. Por ejemplo, si uno puede llegar a decir, yo he visto fragmentos, a propósito de la Iglesia Católica, me ha aparecido artículo en Wikipedia por pura curiosidad que dicen que Jesús probablemente era un enfermo mental, lo cual le quita el misticismo y el valor espiritual que podía conllevar lo que sentía él por Dios, por el Hijo de Dios. Y cosa que yo al menos lo entiendo porque tal vez yo soy muy reacio a las cosas media cientificistas, en verdad. Y me acerco más a esta idea como más, no abstracta, pero esta idea como más intuitiva, espiritual, religiosa, de todo tipo. Y como que le cuento, sigo más el cuento, por ejemplo, le podía cogerle más el cuento a una machi y a un cura que a un científico que me dice, no, que usted tiene esquizofrenia, usted tiene tal cosa. Es que igual ahí yo creo que hay una pelea media extraña que yo la encuentro, no sé cómo decirlo, pero me pasa que la gente trata de encontrar primero respuestas fáciles hoy en día. O sea, como que quieren sí o Claro. no. O sea, como que no. Hay mucha desconocimiento sobre lo que es el método científico, sobre lo que es la ciencia. Por ejemplo, uno escucha mucho alegar a las personas como, pucha, ayer se podía comer huevo, y después dijeron que no se podía comer huevo, pero ahora dicen que sí, son unos mentirosos. Y no tiene que ver con eso. La biología es una ciencia muy inexacta, o sea, se van haciendo pruebas, hoy se sabe que los remedios no nos funciona todo igual, pero hay un Ujú. parámetro con el que te dicen, mira, toma este remedio porque a la gran mayoría le funciona. Pero esa gran A 90 mayoría. personas de 100 les funciona. Entonces es Ujú, probable que a ti te funcione, pero estamos hablando de probabilidades. ujú, La ciencia y la verdad exacta es muy difícil. Yo creo que la más exacta está en las matemáticas, por ejemplo, que ujú. crearon este mundo ficticio, con números ficticios y reglas ficticias, que tienen una norma y gracias a eso ellos pueden manejarse, pero la matemática aplicada, que es la física, igual tiene muchas variables. Ujú. Porque es difícil, o sea, por ejemplo, un círculo no existe, existen formas con forma de círculo, pero el círculo es un concepto. Claro. Entonces, hay que considerar que nosotros todavía nos acercamos a la verdad. Tengo entendido que hay como un 10% de cosas que conocemos del mundo y un 90% que no tenemos idea qué es, o sea, todavía estamos Ujú. en proceso de aprendizaje. Entonces la gente hoy en día parece que quiere respuestas sí o no certeras y es como si un científico le refutan su texto científico, es como, estaba mintiendo, se equivocó. No, es parte del proceso de aprendizaje, es postular a una idea, refutarla y así vamos creciendo. Claro. Y lo que no se comprueba no es que no exista. Yo creo que ese es el concepto que hemos perdido como sociedad. Por ejemplo, ¿hay alguna prueba de que no exista Dios? No. Pero la evidencia que tratan de mostrar la refutan como inválida. Por eso mucha O sea, es gente, que no hay ninguna prueba de que exista. pero Creo que hay tampoco, unos acercamientos, ¿cachai? Pueden haber así unos testimonios, pero pruebas científicas de que exista no hay. no hay, pues Pero sí. tampoco existe de que no exista. No existe la evidencia que diga no, no existe, ¿cachai? Exacto. Por eso mucha Entonces uno no gente, puede decir no existe Dios, porque la ciencia no ha llegado a eso. El ujú, espíritu, tampoco hemos logrado llegar a eso. el Todavía se alma están haciendo tampoco. investigando, o sea, todavía se están investigando eh, qué pasa cuando la gente se muere, de dónde viene el raciocinio, eso está en proceso de investigación. Entonces, Claro, no hay prueba de que diga que existe el espíritu, pero tampoco hay pruebas de que digan que no exista. Y mientras no existan esas pruebas, no podemos dar esto por sentado. Entonces yo creo que la gente es como,
no hay pruebas de que Dios existe, entonces no existe. Como, es una respuesta que no tiene, es una pregunta que no tiene respuesta. Ujú. Entonces yo creo que la espiritualidad ha sido dejada de lado, sobre todo por estos grupos humanos que vienen del método científico. Ujú. España, por ejemplo, que los mapuches vienen de otro lado. Hay otra cosmovisión, otra forma de entender el universo, pero los que vienen del método científico, Chile desciende muy fuerte de los españoles, estamos occidentalizados, Ujú. y es como el único acceso a la verdad que se da. Pero aún así no respetan este principio de que mientras no se diga que no exista y no hayan pruebas de que no exista, sigue existiendo, está en la duda. No pueden Ujú. decir que, por ejemplo, una machi no tiene espíritu. No hay ninguna prueba de que diga que no. Tampoco Claro. que sí, quizás. Pero que no exista el sí no asegura el no. A eso voy, Claro. ¿cachai? Está esa ambigüedad media agnóstica que de repente hay en la sociedad que uno dice, Es se puede decir, como, ¿no? por eso te digo, respuesta rápida. ¿Existe Dios? ¿Hay pruebas? No. Entonces no existe. No, pues así no funciona. Es como, claro, sí. No, pero yo me refería a la idea de que, por ejemplo, hablar de la Meli que está teniendo este llamado, habla de una ambigüedad, al menos la recepción que al menos yo puedo tener, tú puedes tener como realizador y como descendiente mapuche, y al mismo tiempo otras personas más que tal vez saben o no saben, lo cual le da una especie de, como en lógica matemática se llama como incongruencia. O sea, como que hay gente que lo entiende y gente que no lo entiende. No, que la respuesta general da un gris en el cual no hay una certeza clara, si hablamos en parámetros matemáticos, de que sí o no. Hay una ambigüedad en que va inestable, como que se mueve. O sea, yo creo que por eso te digo, yo creo que las machis, su relación con la espiritualidad existe. O sea, todos los que no hemos tratado Claro. con machis y hemos estado en contacto con eso, han pasado cosas que uno no tiene explicación. Ujú. ¿Ya? O sea, la explicación es espiritual. Pero para la persona que no pertenece a la cultura, que no conoce o que definitivamente la niega, cree que esto es ficción, cree que esto Ujú. es fantasía, como que les cuesta entender que hay cosas que son un poco inexplicables, pero que pasan. Entonces Claro. tratan de llevarlo al raciocinio occidental, pero aún así se saltan esta norma, por eso te digo, es como raro, entonces, no, es que no hay prueba de que las machis funcionen, ya, pero tampoco hay una que la niegue. Entonces, como, ¿por qué me estáis negando de que esta persona tiene algo espiritual? Ujú. Y es que tampoco hay evidencia que lo niegue, ¿cachai? Como que Claro. siento que ahí hay un rechazo y ahí choca la cultura chilena con la mapuche, Es verdad. profundamente. Es verdad. Porque los mapuches sí acepta la espiritualidad, sí acepta que hay un algo en los territorios, en los terrenos, en los lagos, en los ríos. No que todos los ríos tengan espíritu. Hay ciertos lugares a donde está el espíritu y se ve, porque se escucha o alguien se lo topó, porque pasan cosas en ese lugar. Claro. ¿Ya? No es como algo que tenga que ver solo con la fe. O sea, a mí me han pasado cosas, he visto cosas muy raras en el campo. Pero por la otra parte está este factor de más ligado, como te digo, hacia el pensamiento científico que dice, no, es que eso no es posible, no existe, no. Y ahí hay un choque. Ujú. O sea, como prefieren irse con los médicos, que los médicos igual acceden a otro conocimiento, ¿ya? No es como que sea machi bueno o médico malo. Pero los médicos sí es verdad que la gran mayoría, excepto ciertas ramas, ven al cuerpo como fragmentado. Si te duele un brazo, te van a atender el brazo. Si tienes dolor de cabeza, te dan remedio para el dolor de Es cabeza. verdad. Hay muchos médicos así también. Así funciona la medicina, pues como que el cuerpo estuviera separado del espíritu. Ujú. Y hay ciertas ramas como la antroposófica que te tratan como un todo. Entonces te dicen, bueno, ¿cómo está tu cabeza? ¿Estás sufriendo estrés? Si estás sufriendo estrés, probablemente vas a tener un problema en la guata. Entonces lo que hay que tratar es el estrés y no el Ujú. Y síntoma. a la raíz misma, claro. Claro, en la cultura mapuche eso también es así. La machi trata al espíritu porque las enfermedades tienen que ver con cómo se manifiesta el espíritu. Ujú. Entonces, si tú te enfermas, hay algo que está pasando contigo. Ahora, Claro. también hay machis que tienen límites y dicen, bueno, yo no te puedo, por ejemplo, gente que ha tenido cáncer, va al machi, el machi le dice, yo no puedo atenderte, esto es más grave, tienes que ir a un doctor. O sea, como que esto Claro. ya me sobrepasa y se deriva a la medicina tradicional. O sea, no es que Claro. sean contrarios, enemigos, son formas distintas de acceder a Son, el claro, cuerpo, de sí, sanar, ¿cachai? claro. Y en ese sentido yo, ese factor como medio, no, ese factor medio, este factor
¿cómo podemos decir? Lo que hace Meli, yo creo que yo lo noto y lo pienso, es muy distinto a lo que, yo no sé si tan distinto, pero tiene ciertas diferencias, no todas, con Mala Junta de Claudia Guayquimilla. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿En qué sentido? En el sentido, cómo abordan la espiritualidad o el tema de la cultura mapuche en este ámbito espiritual. Porque yo siento que Mala Junta lo aborda desde el tema más social de la discriminación que siente el protagonista y cómo lo acoge Andrew Buster en la película. Bueno, primero, me quedé pensando en algo. Dale. La idea de Meli fue no contar una historia y yo explicarte nada, sino seguir con la tradición oral, como la forma que tenemos de educar la Claro. cultura mapuche, del conversar, del nutram. Entonces, por eso ahí no se sobreexplica nada, porque la idea es que tú vayas, veas y empieces a conversar y no sea la película la que te explica. Claro, sí. Simplemente se te muestra esto pasa, toma, analízalo, convérsenlo, reflexiona. Un material casi pedagógico para que uno tenga un insumo o por donde partir a hacer un montón de reflexiones entre gente que sabe y gente que no sabe. O sea, la gente que sabe de la cultura va a tener un tipo de conversación, los que no van a tener otro, pero la idea es que interactúen. Es verdad. Y claro, pues aborda la parte más espiritual, un tema delicado, que es el de las machis, que de hecho no siguió más adelante porque igual me dijeron que no, me dijeron no cuentes más allá. Fue como, ok, no quieren que cuente más allá, no se cuenta más. Hasta el llamado, eso es lo único que vamos a contar. Ay, dale. Y en el caso de Mala Junta, claro, pues ahí aborda una parte social que yo creo que a mí me marcó harto esa película porque era muy real con lo que ocurre en el campo. O sea, yo decía, yo tengo compañeros que son el protagonista de Mala Junta, mientras yo estudiaba allá. Hay mucho mapuche en la ciudad que normalmente crece, la mayoría están en poblaciones. Y cuando retornan al sur, son la Mala Junta. Hay gente que viene con otras prácticas que no son del sur. Tengo amigos que me decían que en sus poblaciones encontraban cocaína botada en bolsas así mientras estaban caminando, como que ese era el entorno y la mayoría de sus compañeros de colegio estaban presos. Pero ellos como se fueron al sur, no corrieron con la misma suerte, como que lograron salirse de la población. Claro. Entonces esa interacción entre el cabro de campo y el que viene de ciudad, esa Mala Junta existe. Es algo que yo creo que si uno no está en el campo, si la Claudia no viniera de Lanco, o no hubiese estado relacionada con ese espacio, quizás no sé si alguien más lo podría haber observado. Es una historia muy, muy propia de la zona, de este chico que viene del sur. Entonces creo que ahí igual logra mostrar, o sea, la espiritualidad siempre está presente y el punto de vista siempre va a estar presente. Pero desde donde ella la agarra es de este factor de qué pasa si llega este chico del campo, o sea, de la ciudad al campo. ¿Qué ocurre con esto? Con este otro chico que el coprotagonista es muy sureño, o sea, uno lo ve y dice, de esos hay muchos. Sí. Entonces igual es importante que ocurra esto de poder verse en el espejo. Es raro, en muchas películas que uno no ocurre eso. Que uno ve y dice ya, pucha, por no ir más lejos, ¿cómo se llama? Sitiados, la serie de TVN. Ahí aparece un mapuche con un taparrabo, pelado, como muy parecido a los aborígenes de Estados Unidos, donde uno lo ve y dice, ya, pero eso no es mapuche. O sea, que me están hablando y sale un me lo cultrún, cuentas como... y yo me imagino, no creo que sea tan así, o quizás no lo es. De hecho, búscalo, sitiados tiene ahí un mapuche. Y tú veis y decís, eso no es mapuche. Claro. ¿Cómo va a ser pelado de partida si los mapuches tienen el pelo lo más largo? Sí, pues tienen el pelo largo ellos. O sea, ya partimos mal ahí. O ver a La Paz Vascuñana haciendo de mapuche es como... Sí, me supe esa. Y es como, es súper chilena en ese sentido, pero va a ser un mapuche es como choque. Es que la forma de pronunciar, la forma de representar, todo eso es como... También. O sea, como que no es. O sea, es o no es. Y eso lo puede ver alguien que sea del territorio, o que sepa... O sea, al final el poder vernos. Como decir, ay, sí, ese es mi tío. Donde hay una representación muy buena que no tiene que ver con indígena, pero sí tiene que ver con el representar chileno campesino en denominación de origen.
Sí, pues, es verdad. Donde tú veías al tío Lalo y si tú tenías relación con la parte rural, ese caballero está en todos los campos. O sea, como siempre hay un tío Lalo en cualquier sector del campo. Sí. Entonces, ahí igual hay una buena representación espejo, porque cuando uno va al cine y se ve reflejado, como, oh, ese sí soy yo, sucede esta cosa como de mirarse por primera vez al espejo. Yo creo que el cine indígena, pero también el cine chileno le cuesta mucho representarse bien, o el poder sentir como, sí, somos nosotros. Con Ujú. denominación de origen me pasó mucho. La de la Claudia también. Pero esta cosa como de sentir así como, hoy sí, eso es verdad, eso sí pasa, ay, sí, pues tan bueno. Hay muchas películas chilenas que ya la forma de hablar es distinta, están hechas para el Sí, extranjero, pues, es un o sea, producto que como, se exporta de cierta forma. porque está esta concepción de como si es producto para exportar hay que unificar, porque lo nuestro no le va a gustar a nadie. Pero sí Ujú, ocurre en otros países como Japón, Corea, que hablan en su idioma, muestran su cultura y lograron hacer un material que se puede exportar. ujú, Entonces, como que hay que dejar de pensar que es algo contrario, que exportable es contrario a que tenga identidad propia, local. ujú. Claro. O sea, no son opuestos, no tienes por qué elegir uno a otro, puede ser local y además masivo. Creo que esas películas lo logran, de tener este sello de que fueron hechas en Chile o sello indígena, que uno que está siendo representado en la película diga, sí soy yo, y al mismo tiempo otro lo vea y diga, ah, qué interesante. Entonces, si dio aprobación como sí, sí somos, es muy difícil que esté. Bueno, es un tema que se está abordando harto en este podcast, que es cómo se representa, si es bien o mal, o qué se puede sacar a favor o en contra de lo que hace el cine en Chile, más que cine chileno, podemos decir el cine en el territorio chileno y en este caso los territorios indígenas, para representar las ciertas culturas. Ponte, para hacer publicidad también, hemos hablado en este podcast y se va a hablar de la representación de procesos históricos políticos, sobre cómo se aborda lo experimental, si es que hay una vertiente territorial de los campos como en denominación de origen. Y estas conversaciones sirven para que al menos la gente cuando se meta a Spotify o a YouTube, que estamos en Spotify y YouTube, puedan escuchar y decir, oh, ¿verdad? Hay que buscar esa película. Bueno, otra cosa que pasa mucho en Chile, hablando de este mismo tema, hay no sé cómo decirlo, un ninguneo hacia el espectador, o al menos yo siento eso. Si tú te fijas, hay muy poco estudio de audiencia. Mm, ¿Cachai? ¿Qué le pasa a nuestra audiencia? Yo hice mi obra tenemos que hacer un seminario como de investigación, y ahí hice sobre un estudio de audiencia, sobre la ola coreana y por qué en Chile llegaban esas películas y qué es lo que la gente buscaba en las películas y series de Corea. Cómo era ujú, el producto, qué pasaba, cómo se vendía y por qué la gente lo consumía. Ahí ujú, tuve que buscar referentes y hay muy pocos textos de estudio de audiencia. ujú. Y hay mucha película que se hace. En Chile salen muchas películas, pero pareciera como que hay una desconexión entre el público y la obra, como que no estuvieran hechas para nosotros. Entonces eso hace que la gente no vaya al cine a ver películas chilenas y al cine le va muy bien en el extranjero, Pero pero porque los hay... chilenos no se sienten representados, ¿cachai? Sí, po. Entonces, como, bueno, hay que recuperar al público. O sea, Kramer, por ejemplo, hizo unas películas llevó más gente al cine. Sí, po. Y justo también lo que Como, pasó con Denominación de Origen, que vino mucha gente a verla también. Porque claro, mostraron Denominación nuestro de Origen lo territorio. hizo también. Pero entonces eso es como, hay que empezar a reconciliarnos con el público, hay que empezar a pensar en que hay alguien que lo está viendo y que se pueden hacer las dos cosas. Puede ser eh, algo interesante para el público que tenemos, como también puede ser interesante para afuera. Pero para Ujú, eso tenemos que saber a quién le estamos hablando. Yo creo que ahí hay una desconexión muy grande. claro. No hay un interés de saber qué es lo que busca la gente, qué es lo que los motiva. Hay un ninguneo muy grande por parte de los cineastas en general a los materiales que son bestsellers, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, si tú veis una película como Crepúsculo que lleva un montón de gente al cine y dicen, no, es mala, una película mala. Pero ¿por qué una película mala lleva mucha gente al cine? Hay algo que está haciendo bien. Sí, po. Porque si no, entonces estaríamos llenos de gente en el cine viendo películas malas.
¿cachai? Entonces, ¿cuál es la fórmula que está haciendo esa película que lleva tanto al cine? El otro hay un libro, que no me acuerdo cómo se llama, pero en donde hablan de que está este concepto de como que la gente que consume películas de nicho o libros de nicho no es la misma que consume bestseller. Cuando es al revés, los bestsellers o los materiales masivos son puntos de encuentro. Entonces yo puedo leer Crepúsculo y al mismo tiempo disfrutar de Bukowski. Y mi hermana probablemente va a leer Crepúsculo, pero va a leer, no sé, ponte otro autor, Sábato. Mi mamá va a leer Crepúsculo y va a leer otro autor. Puede que a mí no me gustan los libros de mi hermana, pero el punto de encuentro es Crepúsculo. Claro, un lenguaje común, se quiere decir. Exacto. Entonces empezar a pensar en los bestsellers como puntos en común, no como público separado, como si tú consumes esto, no vas a consumir esto otro. Los nichos son nichos, pero no son públicos que no interactúen. Entonces, ¿qué está haciendo esta película para juntar tantos puntos? Y hoy en día también tenemos esta cosa de que la industria no se quiere arriesgar, como que quiere irse a la segura sí o sí, y que tú tengas un influencer en la película, muchos seguidores, y ahí recién te van a financiar, entonces igual ya es otro tema, pero también lo hace más, claro, más difícil de representar. O sea, como ahora no solo tenemos que vender en un festival, sino que también tenemos que dejar contento a la gente a los inversionistas. es verdad. Y eso hace que haya una desconexión con el público. Y no es tan fácil como decir, al público hoy día le gusta TikTok, vamos a hacer una película de TikTok. No tiene que ver con eso, tiene que ver con conectar con la parte de representación justamente. Claro. La Y representación no también tiene que ver entender los lenguajes visuales y sonoros que se usan en esas cosas que usa el público específico de cada territorio. Hay un lenguaje que nosotros, el cine es un lenguaje al que el público más masivo está acostumbrado. Claro. O sea, por ejemplo, el cinearte entra en muy pocos lugares. En territorios rurales es muy difícil que entre el cinearte. Pero es un lenguaje, entonces si la gente está acostumbrada a un lenguaje, no va a ser fácil que nosotros llevemos a gente que está acostumbrada al lenguaje de cine estadounidense al cine experimental. Pues son lenguajes muy distintos. Es como verdad. pedirle a la gente que escucha trap que de un día para otro se encanten con la música clásica. Obviamente hay gente que escucha trap y música clásica, me Claro, refiero que a puede que hacer solo mezcla entre escuche medio trap. para llegar a ¿Cachai? público. Porque la música clásica requiere como la exposición constante a la música clásica hasta que te empiezan a sonar las melodías. O sea, como no es inmediato el efecto. Claro. Entonces ahí hay falta un cruce entre como estas películas que estén al medio, que tengan representación, que estén relacionadas con el lenguaje de un público más masivo, que atraigan gente al cine, que no sean 100% de festivales experimentales, por ejemplo. Pero hoy en día parece que es como o sin contenido y masiva, o con mucho contenido y hacia lo experimental o medio francés, como de europeo. Pero se puede hacer algo al medio. Sí, Yo creo que, por ejemplo, denominación de origen está al medio. es Es verdad. algo que mantiene un lenguaje que es muy fácil de entender, que tiene este lenguaje del documental, ocupa el falso documental, y también podría calzar en otros lados. Yo no sé cómo le fue, que también le fue en el exterior, pero al menos en Chile la rompió. Yo creo que Sí, pues fue la rompió harto acá en Chile. impactante lo que ocurrió. No se pueden hacer películas de lenguaje fácil con contenido complejo. Pero para eso hay que saber quiénes somos, qué busca el público, cómo se siente el público, porque más allá, siento que los estudios de audiencia que hay es como, ¿qué estás escuchando? ¿Qué color te gusta? ¿El rojo o el azul? Como que tiene más que ver con gustos, pero no con representaciones. Que es lo que te conmueve, ponerlo frente a una escena, ver si se conmueve la gente, ver si está funcionando. Por ejemplo, si vamos a representar pueblos indígenas, mostrárselo a un público, a un pueblo indígena, ver cómo reaccionan, hacer correcciones a la película. Eso es estudio de audiencia. Es verdad. No solamente como buscar lo que andan buscando, le gusta este influencer, ya, pongamos. No, tiene que ver con... El cine tiene mucho que ver con conmover, con provocar emociones, terror, alegría, llanto. Esas para mí son muy buenas películas que te generan un algo. ¿Cómo lo generamos? Lo difícil. Claro. De ahí vienen los estudios de audiencias que no se suelen hacer. Ya. En honor al tiempo, salió muy buena la conversación. Te agradezco, Yelen, por haberte venido y
contarnos un poco del cine y también de hablar otros temas, que hemos hablado de hartos temas de este capítulo de hoy. Y para palabras de cierre, ¿quieres decir algunas últimas palabras? No es que te vayas a morir, pero no. Bueno, creo que la conversación ha estado muy entretenida. Creo que se nota que el cine indígena es cine también. Yo creo que dentro de todas las reflexiones son muy similares al cine chileno, como que se cree que son entes aparte, de partida no tenemos financiamiento aparte, vamos todos en la misma rama. Se cree que hay una rama indígena, pero muy poca plata para hacer una película. Pero también estamos en estos procesos de representación. Entonces, cine es cine. Yo creo que donde se haga, siempre estamos en la búsqueda de representarnos, tiene que ver con el punto de vista, de dónde abordamos la historia, con todo eso. Entonces, no es loco que partimos hablando del cine indígena y terminamos hablando de las dificultades de representar del cine chileno, porque tenemos los mismos conflictos. Faltan fondos en ambos casos. Hay problemas de representación en ambos casos. Tenemos que buscar un lenguaje, todos. Y no solo en Chile, a nivel internacional también hay conflictos similares. Entonces creo que es interesante estas reflexiones que van más allá de si se representa bien un pueblo o no, que creo que es súper interesante hacerlo con respeto, es importante, no siempre tiene que haber un factor de respeto al momento de representar, pero no tiene que ver solo con el factor indígena. Por ejemplo, si vamos a hablar de la comunidad LGBTIQ+, también hay que tener un cuidado. Si se va a hablar de comunidades migrantes, también hay que tener un cuidado. Sí, po. Si vamos a hablar de los pueblos rurales, como lo hizo esa denominación de origen, también hay que tener un grado de respeto y cariño hacia lo que se está representando. Claro, es verdad. Entonces no es algo como una dificultad solo nuestra. Nosotros sí tenemos dificultades adicionales, eso es como puede ser. Para otra cosa, y dentro del proyecto que hice en el Museo de Arte Precolombino hay un texto en donde hablo del cine indígena y de algunas dificultades que yo encuentro que son adicionales a hacer cine indígena. Que si quieren verlo, pueden verlo. Pero claro, son dificultades adicionales, pero la base sigue siendo la misma. O sea, tenemos dificultades similares. Ambas formas de realizar cine. El cine tiene sus dificultades de arte. Así que eso, espero que les haya gustado, que sirva para pensar qué cine queremos interactuar con el público, ojalá algún día vaya mucha gente a ver cine chileno e indígena y lo pasen bien en el cine, que es un proceso tan emocionante cuando la gente va en masa a ver películas. Yo me emocioné mucho con lo de denominación de origen. Creo que fue un fenómeno en donde nos sentimos parte de algo más grande. Fue muy bonito, lo pasé muy bien y salí así como, oh, qué ganas de hacer alguna obra que genere esto en la gente. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Ya, muchas gracias a ti, Ayelen. Y bueno, si ya llegaste hasta este punto, no te pierdas el próximo capítulo de Cine y Creatividad Podcast. Vendremos con más invitados en esta segunda temporada, así que quédate atento para más novedades. Nos vemos. ¡Chao!